Muy buenas tardes a todos y a todas. A continuación vamos a ver un tema nuevo que es el tema número 3, que se titula Geometría del delito y teoría de los patrones de la delincuencia. ¿Qué es lo que vamos a ver a lo largo de este punto? O mejor dicho, de este tema. Bueno, vamos a ver en primer lugar unas consideraciones previas y después nos adentraremos directamente en las reglas de la geometría del delito y acabaremos con unas breves conclusiones, ¿de acuerdo? Es un temita muy corto, pero muy importante a la hora de nosotros hacer las reglas o crear lo que es una geometría de ese hecho delictivo, ¿de acuerdo? En primer lugar, antes de empezar directamente con el tema, vamos a hablar un poquito de lo que vamos a tratar en este tema, ¿no? Donde como bien sabéis, a lo largo de la carrera hemos estado viendo la importancia que tiene la criminología al intentar tratar de explicar generalmente ese delito, ¿no? O intentar explicar la conducta delictiva. Y para ello, nosotros nos vamos a plantear una serie de preguntas que se encuentran ahí en el espacio desde hace mucho tiempo, ¿no? Donde alguna de ellas es por qué solo algunas personas cometen delitos, por qué algunos lugares son más propensos a que se cometan hechos delictivos ahí que en otros, por qué algunas personas vuelven a ser revictimizadas, por qué existe la revictimización del delincuente, es decir, vuelven a delinquir de nuevo. Entonces, estas preguntas necesitan muchas veces el estudio de patrones delictivos, es decir, son ya temas muy complejos en los cuales vamos a intentar hacer hincapié a lo largo de esta asignatura para ver realmente esos patrones en el espacio, en el tiempo y sobre todo en el factor humano. Entonces es muy importante que en este tema entendamos la importancia de examinar esos patrones delictivos y analizar las reglas de la geometría del crimen, ¿no? Con respecto a algunas consideraciones previas que hay que hacer antes de adentrarnos en esa geometría del delito y sus reglas, eh, tenemos que explicar que cada elemento tiene una trayectoria histórica que ha sido moldeada por la experiencia pasada y sobre todo por la intención futura. Sobre todo dentro de las actividades rutinarias, los ritmos de vida y las limitaciones del entorno, pues eso nos conlleva que los patrones dentro de estas complejidades lleven a cabo una comprensión de todo el complejo delictivo, ¿no? Entonces, llegamos a la conclusión de que los delitos no ocurren al azar o no ocurren de manera uniforme en el tiempo o en el espacio, ¿no? Sino que van como interactuando a lo largo de la vida y van interactuando, perdón, de diferentes formas y sobre todo en diferentes lugares. Entonces, sí es cierto que cuando nosotros hacemos un análisis geográfico del delito, nos vamos a dar cuenta de que existen unos puntos calientes y unos puntos fríos, es decir, hay unos puntos donde es más propenso a que el delito se lleve adelante y hay unos puntos en los que no suelen llevarse a cabo hechos delictivos en esas zonas, ¿no? Entonces, hay un argumento a favor de esa total aleatoriedad que son los objetivos y las víctimas hoy en día que no se puede aceptar. Es decir, un ejemplo muy claro es que las peleas en los bares ocurren con mayor frecuencia los viernes y los sábados de noche que en la tarde de los días laborales, ¿no? Los hurtos en las tiendas tienden a ocurrir durante unas horas del día y hay más delitos en unas tiendas que en otras. Entonces, falta realmente una uniformidad y falta sobre todo aleatoriedad. ¿A la hora de qué? De que no podemos caracterizar todos los hechos criminales en el mismo saco, no puedo meter todos los hechos criminales en la misma bolsa. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante que las observaciones de esos patrones delictivos contengan información que provenga realmente de esos procesos disponibles para nosotros recopilar esos datos y hacer los análisis oportunos y dar así unos patrones estructurados y que podamos comprender básicamente cómo podemos reducir ese hecho delictivo y sobre todo el crimen, ¿no? Entonces, hay dos perspectivas teóricas a lo largo de todas estas reglas, que es la geometría del delito y la teoría del patrón de la delincuencia. La geometría del delito que vamos a ver a continuación relaciona los lugares en los que pasamos nuestro tiempo y las rutas entre ellos para la comisión de un delito y su victimización. Es decir, podemos decir que la teoría del patrón delictivo es como una metateoría que integra las tres perspectivas teóricas principales dentro de la criminología ambiental. Entonces, tanto la geometría del delito como la teoría del patrón de la delincuencia entienden el delito como un fenómeno muy complejo y existen unas reglas de patrones que están detrás de ellas con la intencionalidad de dar un análisis detallado y un análisis genérico de ese hecho delictivo. Y antes de nada, ¿qué entendemos? Estamos hablando de patrón delictivo, de patrones espaciales, pero ¿qué es un patrón? Un patrón básicamente es un término que es para describir la interconectividad reconocible entre objetos, reglas y procesos. Es como algo que se va desarrollando a lo largo del tiempo y tiene eh, una uniformidad que sigue manteniéndose a lo largo de su tiempo y de su comisión del hecho delictivo. ¿De acuerdo?
Eso es lo importante que tenemos que comprender en la clase de hoy, que ese patrón se lleva adelante porque se están dando unas reglas, unos fenómenos, unos objetos que hace que el delito se mantenga uniforme, es decir, que no tenga picos ni nada, ¿de acuerdo? Eso es muy importante que lo conozcamos. Y después tenemos una regla que es la regla de la orientación y va destinada hacia delincuentes, hacia redes de delincuentes y hacia grupos de delincuentes, ¿vale? Esta regla lo que hacen básicamente es colocar dentro de un contexto espaciotemporal plantillas de delitos, lugares del crimen, concentraciones delictivas, crímenes que atraen y generan más delincuencia. Es decir, se utilizan todos los conceptos básicos de la teoría del patrón delictivo para examinar la adaptación del delincuente y el desplazamiento y reducción de ese hecho delictivo. ¿De acuerdo? Esto es una pequeña consideración previa antes de adentrarnos en esa geometría del delito. Y ahora nos vamos con la geometría del delito. ¿Cuáles son las reglas básicas? ¿Vale? Es decir, vamos a ver un conjunto de reglas que nos van a explicar las teorías fundamentales de la criminología, que es la teoría de la actividad rutinaria, la geometría del crimen y la teoría de la elección racional. A partir de esta geometría del crimen que surge gracias a Paul y Bradingham, es básicamente a través de la estructura de las ciudades para su uso en la comprensión de los patrones delictivos, pues ellos lo que hacen es que si nos basamos en esa comprensión de la ciudad, podemos entender que nos movemos a través de un entorno social que impacta todo lo que hacemos. Entonces, ¿cuáles son las reglas principales? Pues bueno, la primera regla es que todas nuestras actividades, incluidas las actividades delictivas, se desarrollan a través de un telón de fondo compuesto por dimensiones sociales, económicas, políticas, físicas. Es decir, nuestra sociedad juega un papel esencial en la forma en que nos movemos en nuestro entorno. Además, nuestro ambiente va a afectar en la forma en que nos movemos. Si nos movemos en un lugar, si nos movemos en una zona, etcétera. Es decir, eso va a afectar. ¿De acuerdo? Entonces, esto nos lleva a la regla 2, que la regla 2 es el patrón del movimiento diario. ¿Que eso qué es lo que va a llevar a cabo? La comprensión de patrones de movimientos anidados. Es decir, la regla 2 es un telón, sí, es un telón de fondo un poco más amplio, donde las personas tienen una variedad de rutinas, de actividades diferentes. Es decir, cada persona va a tener sus rutinas del día a día, pero cada una va a tener unas actividades y otras personas van a tener otras actividades. Entonces, por lo general, estas actividades mm, tienen lugar en diferentes nodos de actividad. Es decir, unas tienen actividades en el hogar, otras en el trabajo, en la escuela, en las tiendas, etcétera. Pero a lo largo de esas vías se van conectando unos nodos con otros, es decir, unas actividades se van conectando con otras. Entonces las personas desarrollan rutinas diarias normales. Ejemplo, me levanto, voy a trabajar, hago un descanso para comer, me vuelvo a la oficina a trabajar, voy al gimnasio, vuelvo a casa, ceno, preparo a los niños para dormir, etcétera. ¿De acuerdo? Esas son actividades que se van llevando a cabo en el día a día y vamos conectando la una con la otra. Entonces, en una escala más amplia, las personas desarrollan esas rutinas diarias como algo normal. Y eso es lo que ocurre en esta regla, ¿no? En esta regla 2, perdón, donde si seguimos este análisis, las personas van a pasar sus días laborables en un patrón de actividades y sus días de ocio lo van a pasar en otro. Es decir, nosotros vamos a llevar una actividad a lo largo de la semana muy rutinaria, pero el fin de semana sí es verdad que ese patrón lo vamos a romper. Porque el fin de semana, como estamos de descanso, pues podemos ir de viaje a tal sitio, podemos ir a cenar a este sitio, podemos ir a almorzar a este sitio. Es decir, no llevamos esa rutina de trabajo, como gimnasio, duermo los niños y me duermo, ¿vale? No es esa rutina. Entonces es muy importante conocer este conjunto de nodos y los caminos, perdón, normales entre unos y otros, que es donde se genera esa actividad. Después nos vamos con la regla 3. La regla 3 nos va a decir que las personas que delinquen tienen patrones de movimiento espaciotemporales normales, es decir, como cualquier persona. Y la ubicación probable de un crimen está cerca de esta actividad normal y espacio de conocimiento. Es decir, lo que es importante reconocer es que los delincuentes se comportan en la mayoría de los casos como la población no delincuente. Entonces los delincuentes se van a sentir mucho más cómodos cometiendo delitos, dentro de las áreas que conocen. Y aquí nos vamos con los patrones delictivos individuales, que comenzamos a trabajar para comprender patrones delictivos complejos basándonos en actividades individuales que se discuten en las reglas 1 y 3 que hemos visto con anterioridad. Entonces, cabe recordar que las personas que delinquen pasan la mayor parte del día en actividades no delictivas, lo que determina las actividades no criminales que nos van a ayudar a determinar también las actividades delictivas. ¿De acuerdo? Y la regla 4
A medida que los individuos realizan una serie de actividades, pues van a tomar unas decisiones. Y esta regularización lo que va a hacer es crear una plantilla abstracta que va a denominarse como plantilla del delito, donde esta plantilla nos va a decir que los individuos desarrollan rutinas y las rutinas tienen cierta estabilidad. Entonces todos desarrollamos un conjunto de rutinas y vamos a ver, a la hora de llevar a cabo nuevas rutinas, vamos a ver cómo estaban influenciadas con viejas rutinas. Es decir, el desarrollo de flujos de decisiones va a venir de la mano de la identificación de una serie de decisiones que vamos a tomar para entender ese proceso delictivo. Por otro lado, tenemos la regla 5, donde la regla 5 nos indica que la mayoría de las personas no funcionan como individuos, sino que tienen una red de familias, amigos, conocidos, y estos vínculos van a tener diferentes atributos, van a influir en las decisiones de los demás en la red. ¿Qué quiere decir esto? Que los intercambios en el espacio que nosotros vamos a llevar a cabo con amigos, con la familia, etcétera, va a influir en el conocimiento y en la actividad que nosotros vamos a llevar, donde vamos a tener una relación similar con un grupo de individuos, vamos a tener una relación que puede influir en el proceso de decisión a la hora de desarrollar una actividad. Es decir, esta regla lo que hace es que se dispone para tomar la decisión de cometer un delito que es como algo no constante, es decir, dependiendo de la persona y con quien tenga sus relaciones, va a llevar a cabo esa actividad o no. La regla 6 nos dice que los objetivos potenciales y las víctimas tienen ubicaciones o actividades pasivas o activas que se van a cruzar con los espacios de actividad de posibles delincuentes. Es decir, aquí no encontramos la voluntad de cometer un hecho delictivo, que el objetivo de la víctima se ajusta a la plantilla delictiva que ha creado el delincuente. Entonces, aquí nos damos cuenta de que la víctima y el delincuente necesitan cruzarse en ese espacio en el tiempo. ¿Para qué? Para que ocurra ese hecho delictivo. Entonces, si eso no se lleva a cabo, es muy difícil que el objetivo se cumpla. Si realmente no se está llevando a cabo que el cruce entre delincuente y víctima, el delito no se puede cometer. Entonces, es muy importante estudiar ese espacio del delincuente y saber también la ubicación de la víctima. La regla 7 nos habla un poco de los generadores de los delitos, es decir, estos son creados por altos flujos de personas a través de varios nodos, como hemos dicho anteriormente, ¿no? Entonces, los lugares de atracción de delitos se van a crear cuando los objetivos se suelen ubicar en puntos de actividades de esos nodos, ¿vale? Donde va a haber siempre una mayor disposición para que se pueda cometer el hecho delictivo. Entonces, aquí nos encontramos con agrupación de delitos que se van a relacionar con estructuras viales de una ciudad, como puede ser, por ejemplo, que varios caminos pues lleguen a cometerse el hecho delictivo en dicho lugar. Entonces, todas estas redes tienen centros que probablemente sean las áreas de alta actividad delictiva. Y en esos centros es donde más se van a cometer los hechos delictivos y donde se van a concentrar la mayoría de los hechos delictivos, porque es donde hay esa influencia y es donde se cumple la regla anterior, que era de juntarse delincuentes con víctimas. La regla 8 nos habla de que los individuos o las redes de individuos cometen delito cuando existe un evento desencadenante, es decir, tiene que localizarse ese objetivo y la víctima además tiene que encajar dentro de esa plantilla del crimen que hablábamos en la regla 3, ¿vale? Es decir, cuando yo hago esa plantilla a la hora de cometer un hecho delictivo, la víctima debe de encajar dentro de esta plantilla y debe de producirse ese evento desencadenante, esa búsqueda mínima de algún tipo de objetivo para que a mí me merezca la pena cometer ese hecho delictivo. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta esa percepción. Y por otro lado tenemos la regla 9, que la regla 9 es que lo que es el hecho desencadenante se produce cuando una persona está realizando acciones que en la mayoría de los casos son actividades rutinarias, donde metemos aquí la teoría de las actividades rutinarias. Entonces, la comisión real de ese hecho delictivo va a reforzar lo que son las plantillas delictivas existentes y los patrones del agresor. Entonces, de esa forma, la comisión exitosa de un crimen que se va a llevar a cabo en ese marco de actividades rutinarias va a reforzarse mediante más actividades rutinarias. La regla 10 nos habla ya también de ese telón de fondo estructural que va a impactar tanto en la rutina de las actividades de los individuos como en la decisión de delinquir. Es decir, como se discutió anteriormente, el telón de fondo se ve más fácilmente como nuestro entorno construido, ¿no? Que va a restringir nuestro movimiento y va a proporcionarnos básicamente unas oportunidades. ¿Por qué? Porque su propia naturaleza, ese telón de fondo de estructura, actividades rutinarias y no rutinarias, son los que lo van a permitir. Y debido a que todas nuestras actividades están estructuradas por el telón de fondo, también lo está el crimen. Y como punto final a este tema, el crimen realmente no se distribuye al azar en el tiempo y en el espacio, sino que está agrupado en forma de agrupamiento que está muy influenciada por donde vive la gente, dentro de una ciudad
cómo, por qué viajan, cómo se mueven por la ciudad y cómo las redes de personas se van conociendo y pasan su tiempo junto unos con otros, ¿no? Entonces, habrá concentraciones que lleven a cabo actividades superpuestas y dentro de esas concentraciones algunas situaciones que se conviertan en generadoras de delincuencia, ¿vale? Es muy importante que al examinar lo que es la representación de los lugares del crimen, hay que considerar delincuentes y hay que considerar sus espacios de actividad rutinaria, donde es muy importante ver cuáles son las redes de amigos, quiénes participan en algunos delitos, cuáles son los espacios de esa vida conjunta, cuál es la ubicación de los objetivos estacionarios que ellos proponen, cuáles son los espacios de víctimas y los objetos móviles en las áreas de captación de los objetivos fijos. Es decir, los patrones que vemos son dinámicos. Entonces, si tenemos en cuenta en ese aspecto, vamos a comprender realmente esos patrones de la delincuencia, ¿no? Así que con esto terminamos. Muchísimas gracias a todos y a todas por vuestra atención y nos vemos en el próximo tema.